y una ciudad muy hermosa, donde con Cristo estará, viviendo la vida eterna. loco yo quiero ser loco, para ser arrebatado. Porque esta locura tan linda la practican los salvados. Loco, loco me dicen, Señor, si fueran todos los locos así, habría felicidad. Habría Paz en la tierra. Loco, loco me dicen, Señor, si fueran todos los locos así, habría felicidad. Habría paz en la tierra. Amén, Señor, que bendita esa locura, porque de ella, Señor, irán a los cielos. Que bendito es su nombre, Señor. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche comenzamos nuestro programa conversando las escrituras, día viernes 20 de marzo. Para la gloria de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, les saludamos con gozo, con alegría en esta hora, sabiendo que el Señor Todopoderoso reina. Amén. El salmista, Salmo 63, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendiciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscan mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabada cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay salvación ni esperanza. Tú eres eterno y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Permítenos adorarte en esta hora de la noche, ensalzar tu nombre, glorificar tu nombre, porque tu nombre es por sobre todo nombre. Bendito seas tú, Señor amado, y alabado sea tu nombre siempre y por siempre. En esta hora de la noche te pedimos, sea con nosotros, auxiliándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, dando, Señor, certeza de tu palabra bendita. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas tengo con mi Salvador. Si pagar pudiera su gran amor, con cariño recordaría yo. Si la vida
tu siervo que fue un gran rey y que mil tesoros llegó a tener. Con su labio dijo todo él de Dios y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué te daré, Señor? ¿Qué te daré? Cuando todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Mi corazón. Todo mi ser, si lo aceptas con Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Un castillo de oro le haría yo, como templo santo a mi Salvador. Pero nada de esto le aceptará. Cristo que era limpio de corazón. ¿Qué te daré, Señor? ¿Qué te daré? Cuando todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Mi corazón, todo mi ser, si lo aceptas con Cristo amoroso, Ocúpalo pues, ocúpalo pues. Corazón, todo mi ser. Jesucristo amoroso. Ocúpalo pues, ocúpalo pues. Amén. ¿Qué podríamos darle nosotros al Señor? Si venimos desnudos a este mundo y de esto desnudos nos vamos a ir. Saludamos a nuestra hermana María Olivia Crisóstomo Valladares. Dios le bendiga, hermana María Olivia. También a mi hermano Humberto Fuentes Álvarez. Dios le bendiga, hermano Humberto. Y a mi hermano Luis del lugar de Quilpué. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía. En nuestro programa que normalmente es el día sábado, pero cuando hay labores se hace el día viernes por la noche. Amén. Así que les saludamos en esta hora en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Bien, de acuerdo al estudio correlativo que estamos haciendo en el libro de Hebreos, el día martes o lunes, de verdad, concluimos con el capítulo 4 del libro de Hebreos, ¿verdad? Donde habla con respecto al reposo del Señor, al reposo, perdón, del pueblo de Dios, diciendo que aún queda un reposo, que es, ¿cierto? Es donde el milenio, donde entraremos, ¿cierto? En el reposo del Señor. Aquellos que sean fieles, aquellos que guarden la palabra de nuestro Dios, entrarán al reposo de nuestro Dios. Amén. Vamos a tomar un poquito de más atrás del capítulo 4, verso 14,
para poder ver este tema con respecto al sumo sacerdote. El libro de Hebreos explica claramente la misión que tiene Jesús y la misión que Jesús vino a cumplir a esta tierra, para que nosotros tengamos claro, hermanos amados, con qué Dios estamos tratando. Sabemos que hay un solo Dios, amén. Saludo a mi hermano Miguel Enrique Salazar, Dios le bendiga, hermano Miguel, en esta noche. No sé si está en su trabajo, está en descanso, pero donde quiera que esté, le saludamos en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, dice el verso 14 del capítulo 4, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí está presentando el escritor de Hebreo al Señor Jesús como el sumo sacerdote. Recuerde que viene desde el capítulo 1 hablándonos que Jesús es mayor que la creación, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que los ángeles. Entramos al tema del reposo, ¿verdad? En cuanto a la creación, y ahora lo presenta como el gran sumo sacerdote. Recuerde que la institución sacerdotal que hizo Dios con respecto al pueblo de Israel, cuando es constituido como nación, constituye sacerdotes para ministrar en favor de los hombres. El profeta era el que hablaba en lugar de Dios y el sacerdote era el que tenía la misión de mediar entre Dios y los hombres, era el mediador. Y aquí presenta ya a Jesús como el sumo sacerdote. Dice que este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El sacerdote terrenal, por decirlo así, de la tribu de Leví, que presentaba los sacrificios anualmente, él podía una vez al año traspasar hacia el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, ¿cierto? Y dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, que eran los 3 testigos, ¿cierto? Que habían ahí del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel y cómo lo había constituido como nación. Entonces el sumo sacerdote era el que mediaba entre la nación y el pueblo, entre el pueblo y Dios. Entonces dice acá, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aclara aquí el escritor que este no es cualquier sumo sacerdote, no es como los hombres mortales, ¿cierto? Que tenían debilidades, tenían flaquezas como nosotros, y lo presenta como el que fue tentado en todo, ¿ya? Pero sin pecado. Aquí esto hace la diferencia entre el sumo sacerdote terrenal de la tribu de Leví y este sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto nos da libertad para acercarnos a Dios. Esta libertad que no teníamos, ¿no? Esta confianza que habla el escritor, que podemos acercarnos confiadamente porque ya el sacrificio fue presentado por el sumo sacerdote, que es Cristo mismo, y Cristo mismo que es Cordero, el Cordero del sacrificio. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. ¿Ve? El sacerdote era el que mediaba entre Dios y los hombres, el que favorecía
amén, a los hombres, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. No había diferencia en cuanto a lo humano entre cualquier hombre común y corriente, y este sacerdote que presentaba ofrenda y sacrificio a Dios. Mediaba, ¿cierto?, esta ofrenda y este sacrificio entre Dios y los hombres. Y por causa de ella debe también ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que está queriendo decir este escritor aquí con respecto a esto? Que el llamado al sacerdocio lo hizo Dios. Dios constituyó a la tribu de Leví. Todo llamado lo hace Dios. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este sacerdote terrenal, de acuerdo a la tribu de Leví, con respecto al sacerdote de Melquisedec, él primeramente tenía que ofrecer en el sacrificio anual también sacrificios por sus propios pecados. Eso hace la diferencia entre Cristo y el sacerdote común, ¿ya? Porque Cristo no tenía necesidad, por eso es que acá dice pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. En el cumplimiento, ¿cierto?, de la vocación sacerdotal de Cristo, el sumo sacerdote de Melquisedec, y el sumo sacerdote común tomado, ¿cierto?, desde la tribu de Aarón. Y aquí hay que resaltar esto, que nadie dice toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Lo mismo que hoy sucede, hermanos amados, con el ministerio. El llamamiento lo tiene que hacer Dios a un ministro. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que hacer Dios y no los hombres? Hoy día los hombres se designan unos a otros, ¿cierto?, en los ministerios, porque tiene que cumplir ciertos requisitos, y por eso que Pablo, cuando escribe con respecto al pastorado, con respecto al diaconado, marca requisitos ahí que debe cumplir todo hombre en su ministerio. Así también acá el llamamiento lo hace el Señor, apartó una tribu completa y la constituyó como sacerdotes para ministrar al pueblo. Así también Cristo, dice, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la parte humana fue llamado también Cristo por Dios, fue apartado. Y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Muchos afirman que Cristo aquí tiene miedo a morir. Leamos el texto nuevamente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero ese temor era hacia la muerte o al que le podía librar de la muerte. Porque sería contradictorio de que Cristo hubiera dicho, nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para poder tomar, para poder ponerla y poder para volverla a tomar. Y si Cristo sabía lo que venía, ¿en qué momento le iba a tener temor a la muerte? Entonces fue oído por su temor reverente ¿a quién? Hacia Dios. El temor reverente es hacia Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero muchos enseñadores afirman que el temor que tuvo aquí es hacia la muerte. Yo creo que
el único que le puede temer a la muerte es aquel que no sabe a dónde va, no sabe su destino. Pero cuando alguien sabe su destino y sabe que tiene que morir, porque ciertamente la Escritura nos enseña que los que vivimos sabemos que hemos de morir y los muertos nada saben. Ciertamente el hombre que sabe dónde va, va con una seguridad. Nosotros tenemos dos seguridades, que ciertamente vamos a morir, pero también sabemos que si somos fieles, dónde va a ser nuestro lugar de destino. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿En qué aspecto? Si Cristo era Dios, cuando viene en su naturaleza humana, él aprende a obedecer, a sujetarse. ¿Ven? Porque él es soberano. Pero él, aún en su soberanía, aún siendo Dios, por eso que estando en la forma de hombre, no es, perdón, voy a leerlo mejor. Filipenses dice que estando en la condición de hombre, se humilló, no rechazó, ¿cierto?, esa condición y se hizo obediente. Aquí está, vamos a Filipenses. Aquí está. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ve? Aquí está. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando Jesús ora, capítulo 17 de Juan, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Obediencia, sujeción. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Autor de eterna salvación, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen, fíjese. No para todo en general. No hay un todo total aquí. Hay un todo circunstancial. Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este orden de Melquisedec no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Recuerde que este sacerdocio es primero que el otro. Mire, lo vamos a ver en Génesis. Capítulo 14 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mire, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿ve? Ya era sacerdote y él es el que recibe a Abraham y le bendijo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dios bendiga a nuestro amigo Aníbal Araya. Entonces, este sumo sacerdote ya existía, ya estaba. ¿Se fija? Entonces, este sacerdocio es antes que el sacerdocio levítico. Por eso que cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el gran yo soy, el de todos los tiempos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero fue mucho antes que el sacerdocio levítico. Acerca de esto dice: tenemos mucho que decir,
y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acerca de esto, de lo que está declarando aquí el apóstol, ¿verdad? Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Mm? Hay una reprensión hacia la iglesia, ¿verdad? La cual todavía no alcanza, y de hecho hoy día lo vemos, hermanos, mucho en la iglesia contemporánea, ¿ya? Que muchos transitan de allá para acá, de aquí para allá, otros se van al mundo, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermana Rosa Cristina Medina. Gracias, amigo y hermano, por estar en sintonía. Muchos transitan de aquí para allá, de allá para acá, sucede algo, se ofenden, dejan el evangelio, se amurran, son niños, son niños. Aquí es claro, el apóstol dice que ya debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Volver nuevamente, ¿cierto? Como al principio, enseñarle a darle la leche espiritual, a amamantarlo nuevamente, porque no son capaces de crecer. ¿Mm? Por eso que, se lo vuelvo a decir, tenemos una iglesia hoy día donde hay pseudos creyentes que entran y salen, porque no han entendido, realmente no han entendido lo que realmente es el Evangelio. Y esta es la reprensión que hace el apóstol, y todo aquel dice que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Porque es niño. Y usted sabe que un niño, hermanos, es fácil de llevar para cualquier lado. Cuando usted quiera llevar a un niño, lo va a llevar. Con cualquier engaño, el niño se va. Puede tener ciertas convicciones. Dios bendiga a mi hermana Marina Batista. Puede tener ciertas convicciones, pero es un niño. No tiene seguridad. Puede tener ciertas convicciones, pero ciertamente puede ser arrastrado de un lado a otro. Y esto es lo que exhorta el apóstol con respecto a esto. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermano, el Evangelio, uno tiene que ir creciendo, uno tiene que ir madurando, uno tiene que ir aprendiendo, tiene que, hermanos, ir afirmándose cada día más en la convicción. Pablo llega a decir, yo sé a quién he creído. Es igual que la religiosidad. Hoy día la religiosidad, dentro de muchos lugares hay ideologías, hay filosofías, hay paganismo, ideas paganas de una adoración totalmente errada con respecto a Dios. Entonces, si no tenemos las cosas claras, vamos a ser como el tamo. El tamo, cierto, que va para donde el viento sopla más fuerte. No tenemos una convicción, una seguridad. Hoy día es así. Hoy día es así. Le invito, el lunes tenemos un programa que se llama Conversando la Escritura de Palabras Fieles y Dignas. Tenemos invitado a un pastor del lugar de Granero y vamos a tomar el tema del neopaganismo. Y ahí va a ver usted toda la ideología y que está metida en la iglesia.
¿Y sabe por qué? Porque se ha hecho de lado un poco la palabra, y yo diría un poco bastante, se ha hecho de lado la palabra de Dios. Entonces, muchos de los que predican, de los que enseñan, no tienen la facultad para enseñar, porque ni ellos mismos saben o tienen la certeza de lo que están predicando o enseñando. Entonces, la queja aquí de que todavía son niños. Luego dice, por tanto, dejando, dice ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin, o con el fin, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán, ¿qué cosa? La promesa, o las promesas, plural. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, igual que los hombres. Amén. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, escuche bien, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cierra estos versículos como al principio, mire, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, la cual tenemos, dice, como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, hermanos amados, tenemos que tener la confianza y la seguridad plena en Jesús. No en otro, ni en otras, en Él, en Jesús. Como Cordero, como sacerdote, como sumo sacerdote, Jesús cumple a cabalidad lo que Dios, hermanos, requiere. Dios lo requirió de esa manera y Jesús cumplió. Por eso debemos tener confianza. Por eso que Pedro, cuando predica, ¿cierto? El primer mensaje dice, en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los apóstoles no predicaron a María, no se predicaron ellos, no predicaron a los santos, no. Los apóstoles predicaron a Cristo. Y la iglesia verdadera o la verdadera iglesia solamente muestra una puerta. El resto es religiosidad. El resto es misticismo, el resto es paganismo. ¿Mm? La iglesia muestra una sola puerta. Y esa es la puerta que tiene un nombre, y ese nombre es por sobre todo nombre, el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Mm? Véalo como usted quiera verlo. Como hijo, como hombre, como sumo sacerdote, como cordero. En todo, hermanos amados, la obra de Jesús fue perfecta. Por eso él dice que hizo un solo sacrificio y se sentó. Dios bendiga a nuestra hermana Catherine Navarrete. Hizo un solo sacrificio y ese sacrificio es perfecto. Perfecto. Por eso, hermanos, no debemos de andar de allá para acá, de aquí para allá, que hoy día sí, que mañana no, que hoy día sí, que mañana no, como niños fluctuantes, ¿cierto? Como dice la Escritura, sino que debemos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿sí? Porque es imposible que Dios miente, hermano. Es imposible, porque Él juró por sí mismo. Él juró por sí mismo y Él cumplió. Él no entró en el lugar santísimo del templo, ¿cierto? Desde que los fariseos cuidaban tanto, ¿cierto? Que los apóstoles dijeron, mira las piedras, mira qué maravilloso. El templo que fue restaurado por Herodes, ¿cierto? Para congraciarse con los judíos, que le colocó oro por todas partes, para congraciarse con los políticos judíos. Él no entró en ese lugar santísimo. Él entró a los mismos cielos, como de parte, ¿cierto? Hablando el capítulo. Y eso tiene que darnos la confianza a usted y a mí, hermanos amados, para seguir adelante. No piense usted que está en una religión. Usted que fue perdonado un día, que descendió a las aguas, que tomó el nombre de Jesucristo en las aguas, ¿verdad? Tal como la Escritura lo dice. Arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Manténgase firme. No claudique. En este mundo no hay nada que tenga más valor que el Señor Jesucristo. No hay nada. Ni aún nuestra propia vida tiene tanto valor como lo que Cristo hizo. Porque Cristo murió por nosotros. Mire, y ahí Cristo le otorga un valor a nuestra vida. No teniéndolo. Porque la Escritura dice que somos pecadores. Somos pecadores por donde lo vean. Pecadores al cuadrado. Por donde nos miren, somos pecadores. Y esos pecadores necesitan salvación. Necesitan un salvador. Necesitan un sacerdote que medie entre Dios y ellos. Y este sumo sacerdote es Cristo, según el orden de Melquisedec. Gracias a Dios porque Cristo vino. Por eso que razón tenía los ángeles al cantar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles glorificaron a Dios cuando Él nace como hombre en esta tierra, cuando viene con un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, que nace por de aquella mujer virgen, ¿cierto? En aquel tiempo era virgen. Después que parió a Jesús, dejó de ser virgen. Amén. Pero en aquellos tiempos fue virgen. Fue apartada por Dios, concebió del Espíritu Santo, y como dice Lucas, el santo ser que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Y debemos dar gracias al Señor como, hermanos, como el plan de Dios, ¿cierto? Es perfecto. Por donde lo miremos, es perfecto. Como Cristo cumple todas las cosas, todas las cosas. Por eso que esto no nos da lugar, hermanos, a rechazar la salvación, ni tampoco nos da lugar a que andemos como niños chicos, ¿cierto? Jugando al Evangelio, jugando a ser cristianos, sino que debemos permanecer fieles hasta el final de nuestros días. Amén. Agradecemos al Señor, ya nos vamos luego a la oración, por su bendita palabra que nos otorga
por esa sangre preciosa que fue derramada ahí en el Calvario para salvarnos. ¿Ven? De la condenación. Hoy día tenemos esperanza. Y esta esperanza no avergüenza. ¿Mm? Por eso que continúe adelante, no desmaye, no claudique. ¿Por qué? Porque pronto viene aquel que prometió. Y así como muchas cosas se han cumplido a través de los tiempos, hoy día estamos viendo con nuestros ojos el cumplimiento de muchas cosas que están escritas en la palabra. Y por eso que lo importante es estar velando y orando y aguardando a nuestro bendito y poderoso Salvador. ¿Mm? No desmaye, no claudique. Siga adelante porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Que el Señor le bendiga en esta noche y nos vemos en nuestro próximo programa. Paz.